aproximadamente 2 horas en que se registró el atentado, los bomberos y policías continúan removiendo escombros. La intensa balacera se desató hoy en las calles limeñas entre la policía y Sendero Luminoso. Que han fallecido y resultado heridos en este alevoso atentado. Abimael Guzmán ha sido capturado. Repetimos, Abimael Guzmán ha sido capturado. Y si no muere, esto quedan los demás. Hola, ¿cómo están amigos? Yo soy Claudio Sola y este es su programa Yo Claudio. Estamos muy contentos de llegar a sus casas. Hoy día vamos a hablar del día 12 de septiembre, captura de Abimael Guzmán, y tenemos aquí a un especialista que está con nosotros, Jaime Antezana. Me han contado que usted conoce mucho acerca de este tema y queremos preguntarle. Yo voy a ponerme un poquito en el caso de la nueva generación que muchas veces no sabe nada de lo que pasó en los años 80, ¿no? Y creo que empezó un poco antes. Cuéntenos un poco, Jaime, ¿cómo es que empezó todo esto? ¿Cómo es que inició el tema del terrorismo? En 1964 hubo movilizaciones por la gratuidad de la enseñanza en Huanta, en Huamanga, dos de las más importantes ciudades de Ayacucho. O sea, a favor, querían que haya una gratuidad siempre. Así es. ¿No había antes gratuidad de la enseñanza? Sí, lo que pasa es que el gobierno de Velasco Alvarado quiso abrogar, anular la gratuidad de la enseñanza. Ya. Entonces hubo una gran... ¿La quiso privatizar? Así es. Entonces hubo una enorme movilización. Es una primera noticia para mí que el señor Velasco Alvarado quiso privatizar la educación. Efectivamente, lo quiso ¿Siendo privatizar. el socialista que era? Sí, así es. Esas son las paradojas del Perú. Bueno, ese movimiento por la gratuidad de la enseñanza entre Huanta y Huamanga es el contexto en el que surge Sendero Luminoso. Ahí cuaja el núcleo fundacional. Guzmán, ¿no? Su ex esposa, la llamada Camarado Anora, y otros miembros que van a formar parte del núcleo histórico de Sendero Luminoso. Este núcleo histórico, que se llamó la Fracción Roja, va a proponerse ya hacia más o menos 1968, ¿no? Inicios de los 70, la preparación de lo que ellos llaman... Ese es el año que yo nací, 69, o sea, que ahí se empezó, digamos, a gestar con fuerza. Sí, ya ellos ya inician la preparación de la mal llamada Guerra Popular. O sea, casi 50 años. Sí. Son 53 años que estamos hablando del origen de Sendero Luminoso, ¿no? Si es que... En un reclamo de que no querían que haya privatización. Bueno, ese fue el contexto en el que surge Sendero, pero obviamente ellos no buscaron después eso, después ya prepararon lo que llaman la guerra. ¿Y qué había en la mente de Abimael Guzmán en ese momento? Bueno, lo que yo creo que es en ese periodo se va a gestar un proyecto totalitario, fundamentalista, ¿no? De que del partido... del Partido Comunista del Perú, sale el nuevo Estado, la nueva economía, la nueva cultura, ¿no? En suma, todo, hasta la nueva historia, ¿no? En consecuencia, un proyecto que cuando va a empezar la llamada lucha armada, el 17 de mayo de 1980, con la destrucción de ánforas en Chuschi, en la provincia de Cangallo, Ayacucho, ¿no? Ellos señalan que eso es el inicio de la lucha armada, ¿no? Con ese acto es que ellos empiezan lo que nosotros llamamos el terrorismo en el Perú. Ahora, Velasco Alvarado, ¿qué hizo en ese momento contra este inicio del terrorismo? Bueno, dejó de lado su pretensión de privatizar. O sea, le dio un poco de temor. Obviamente fue una movilización muy fuerte. ¿Pero ellos hicieron actos terroristas ya en ese momento? No. ¿Eran solo manifestaciones? Solo una gran movilización estudiantil, campesina. O sea, vamos a decir que Velasco se chupó. Retrocedió. Ya. Retrocedió porque obviamente no era una propuesta... Lo interesante es que un rojo se chupó ante los rojos. Pero los rojos más fuertes, digamos. Es que lo que pasa es que muy pocos saben que esa movilización por la gratuidad de la enseñanza del año 69 fue una movilización en la que Sendero va a cuajar, ¿no? Se va a consolidar. Ahí es donde agarró fuerza. Ahí es donde se constituye el núcleo fundacional de Sendero. Eso es lo que quiero decir. No es que esa movilización haya sido hecha por Sendero Luminoso, pero ellos lo reivindican como tal. Okay. Sin embargo, eso está escrito en un trabajo de Carlos Iván de Gregori, que
justamente dice el surgimiento de Sendero Luminoso. Entonces, él ubica el surgimiento de Sendero Luminoso en esa movilización que tuvo lugar en Ayacucho y que casi se extiende a toda la región. Ahora, fue creciendo, digamos, no sé con cuánta fuerza. ¿Qué otros gobiernos, digamos, se les pasó o lo dejaron pasar a este terrorismo que iba creciendo? Después de Velasco... Velasco no la vio, porque sí fue detenido Abimel Guzmán. No la vio, siendo un militar. No la vio. Francisco Morales Bermúdez, que es el gobierno del 75 al 79. Más de derecha, ¿no? Morales Bermúdez. Independientemente que sea de derecha, llamamos la dictadura militar, ¿no? Tampoco la vio. Belaúnde tampoco la vio, porque él incluso cuando ocurren los primeros... Porque dicen que es ahí donde empezó realmente... No, bueno, claro, ahí empezó el 17 de mayo, ¿no? Y Belaúnde fue elegido el 18 de mayo de 1980. Y su gobierno tipificó el problema como abigeato. ¿No? O sea, como si se tratara pues, de un grupo de personas que roban ganado, ¿no? Cuando en realidad... Pero ¿cuál fue el primer acto terrorista ya per se, ¿no? O sea, que ¡pum! Bomba o matanza o algo. ¿Cuál fue el primer acto? Fue la destrucción de las ánforas en Chuchi. Ese fue el primer acto. Que una destrucción, pero no murió nadie. No. Solo destruyeron las ánforas. Y entonces que Belaúnde dijo... No, después de eso. Hasta ahí no le dio importancia. Quizás lo que Belaúnde le llevó a dar importancia fue septiembre del año 1982, ¿no? O el año 82 en particular. Ahí van a ocurrir varios hechos. Uno va a ser la toma de la cárcel, del penal de la ciudad de Huamanga, ¿no? Que van a liberar a los senderistas. Eso quizás fue un hecho espectacular que obligó a Belaúnde a finalmente a entender que el problema no eran abigeos. Otro fue el mes de septiembre de año 82, en la que hay un destacamento senderista que va a atacar la comisaría de Vilcas, Huamanga, en el sur de Ayacucho, ¿no? Yo creo que esos dos hechos fueron claves para que finalmente a diciembre... ¿Y Belaúnde, viendo todo eso, no se dio cuenta? Es lo que usted está diciendo. Bueno, lo que quiero decir es que esos hechos creo que lo obligaron a que en diciembre del 82 finalmente declarar en estado de emergencia Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, ¿no? Y se instaló un comando político-militar en Ayacucho. Ok. Después de eso viene el gobierno de Alan García. Sí, claro, pero el periodo de Belaúnde para mí fue uno de los periodos donde la respuesta de las Fuerzas Armadas fue bastante cuestionable, ¿no? ¿A qué llama usted cuestionable? Porque asesinó demasiado a los campesinos, ¿no? Cometieron ejecuciones extrajudiciales, fosas comunes. Y Sendero también. Vamos a hablar un poco de ese momento en las partes altas de Huanta, ¿no? Entre septiembre a diciembre del año 82. ¿Usted cree que hubo un abuso de las Fuerzas Armadas? Por supuesto que sí, claro que sí. Para encender, digamos, el deseo aún más fuerte para ese contraataque o esa fuerza para hacer terrorismo. Creo que de alguna manera eso pudo haber contribuido, pero a donde quiero ir es lo siguiente, que hubo dos grandes dinámicas a finales del 82. Todo eso tiene que ver como punto de partida con la instalación del comando político-militar. Eso me gustaría que me lo cuentes bien claro para que todo el público sepa sobre esas dos grandes dinámicas, pero vamos al corte un ratito y regresamos, ¿ok? Lima se ha vuelto inhabitable. Sin embargo, una nueva ciudad se está construyendo. Les presentamos la Nueva Lima. Una ciudad de 3.000 hectáreas para 150.000 residentes en sus primeras etapas. 40% de áreas verdes y mucho espacio para transitar. A un precio justo. Un 50% más bajo del valor que el mercado está ofreciendo. Hogares, condominios, colegios, universidades, centro de convenciones, centros comerciales, Olympic Center para deportes, clínicas, supermercados, energía alternativa eléctrica y solar, agua potable directa del caño al vaso, autopistas sin parar, desagües ecológicos, un terrapuerto y un moderno y gran aeropuerto. Ya es tiempo de que te enteres de lo que verdaderamente pasa en el fondo del país. No te dejes engañar. Lee La Pepa.
en la política de Claudio Sola, no a la ideología de género en las Fuerzas Armadas. Unidos al ministro, no permitamos que la subversión de valores desmenuncie a nuestras fuerzas militares. En el liberalismo de Alberto Mansuetti, conoce a los presidentes desechables. La corrupción a gran escala es el resultado inevitable del estatismo a gran escala. En la editorial de Dante Ramos, entérate que lo que se ve es solo una parte de lo que no se debe dejar de ver. Conoce la ideología de Patria Roja y Movadef. Familia. ¿Se considera usted una persona que tiene un matrimonio feliz? Conoce el diseño de Dios para tu matrimonio. Moda. En el styling de Duni Ibáñez. Descubre los tips de maquillaje para mujeres ocupadas. No te lo puedes perder. En la farándula de Betino Neto, no dejes de conocer las 3 entradas más grandes al mundo de la actuación. También en La Pepa, conoce más de cerca la nueva ciudad que se está construyendo y que está conmocionando a todos los peruanos. La Nueva Lima. La primera ciudad tecnológica del Perú. A un precio de regalo. En las novedades de Juan Carlos Schelke, entérate de cómo todo jugó a favor de Perú para ubicarse cuarto en clasificatorias Rusia 2018. En teología, descubre verdaderamente cuál es la igualdad religiosa y no te dejes engañar. En los deportes de Héctor Padilla, Perú, quiero verte otra vez en el Mundial. En las anécdotas de Diego Blas, conoce más de cerca el momento que nuestra selección está pasando. Basta de mentiras y medias verdades. Lee el diario La Pepa, para que sepas lo que otros te quieren ocultar. A solo un nuevo sol. Seguimos aquí. Yo soy Claudio Sola, estoy con un súper invitado, Jaime Antesana, que nos está ilustrando sobre el tema del terrorismo en este tiempo, digamos, en donde 25 años ya se han cumplido de la captura de Abimael Guzmán, este terrorista que devastó al país por más de 25 años. Jaime, nos estabas diciendo acerca de estas, digamos, dos dinámicas importantes. Cuéntanos, por favor. Sí, hay una primera dinámica que es la rebelión de los campesinos saltoandinos, cuyo epicentro va a ser las alturas de Huanta, Uchurajay y Huaychao, en Uchurajay donde mueren 7 periodistas más un guía. ¿no? Estas comunidades entre septiembre y octubre se sublevan contra Sendero. Se sublevan contra Sendero porque Sendero mata a uno de los líderes de la comunidad campesina de Uchurajay. ¿no? Entonces estos se sublevan, desalojan a Sendero Luminoso de la zona, matan a uno de sus jefes, ¿no? Y lo que va a ocurrir es una rebelión campesina que va a cubrir a otras comunidades de la llamada zona Iquichana, que es las alturas de Huanta. Ellos con machetes, con cocobolos, con caballos, con picos, ¿Todo lanzas. esto dirigido ya por Abimael Guzmán? No, todo esto dirigido por los campesinos contra Sendero Luminoso. ¿O contra Sendero Luminoso? Contra Sendero Luminoso. O sea, estaban en defensa. Estaban en defensa. Okay. Esto para mí fue una de las primeras rebeliones antisenderistas. La segunda va a ocurrir en las alturas del distrito de Chungui, en la provincia de La Mar. O sea, esto ya estaba totalmente intensificado, ya veíamos un terrorismo metiéndose por todos lados. Así es. ¿Por qué ocurre esta rebelión? Porque Sendero llega a la comunidad y como ellos tenían la idea de que el nuevo poder sale del partido, ellos lo que hacen es matar a los dirigentes, matar a las autoridades o sencillamente descabezar la comunidad y ellos imponen sus comisarios. ¿no? Entonces, eso obviamente provoca la rebelión. Una rebelión en contra de y que fue una rebelión violencia espantosa. Masiva, multitudinaria. Miles de campesinos salieron a buscar a los senderistas para matarlos. Porque ellos obviamente entendían que era un peligro, porque había matado a dirigentes. ¿no? Entonces, esto va a ser la primera rebelión. Esto es más o menos, va a desencadenar las rebeliones como en Lujanamarca, ¿no? Y en Soras. Esas no tienen conexión, no tienen una articulación, pero ahora, Ahora, los terroristas obviamente no se dejaron, empezó una lucha armada civil. Obviamente el problema fue la muerte de los periodistas y el guía. Luego de eso, la comunidad de Uchurajay quedó bajo el desamparo y Sendero Luminoso llega y masacra a la comunidad. ¿no? ¿Qué hacía el gobierno en ese momento? El gobierno no entendía, había mandado a los militares a resolver un problema que tenía que ver, que era una guerra política, no era una guerra que podía quedar exclusivamente en el campo militar. Eso fue un problema que tuvo los militares guiados por el gobierno de ese entonces, que vendría a ser ¿quién el presidente? Fernando Belaúnde Terry. O sea, no sabían de que se estaban enfrentando, digamos, a un grupo terrorista, ¿no lo sabían? No tenían, por eso mandan a las Fuerzas Armadas. Entonces, la segunda dinámica tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Que poca inteligencia ahí, digamos. Obviamente, ¿no? Lo que pasa es que mandan a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas lo único que saben era disparar.
y matar. No entendían quién era Sendero Luminoso, si era el campesino o quién era. Entonces, un enemigo que además se ocultaba, siempre actuaba de noche, entonces no era visible. Militares están preparados para un enemigo visible, que es un enemigo, digamos, un país que quiere transgredir la soberanía. Entonces ese fue el primero. ¿Y el segundo? La segunda es precisamente la acción represiva de las Fuerzas Armadas. Yeah. Una estela enorme de fosas comunes, de ejecuciones extrajudiciales. Fue lo matando que sin entendimiento, sin lo entendimiento, que usted me está diciendo. sin entendimiento, así es. O sea, metieron a meter bala a todo el mundo. Casi por ahí, sí. Hay Sin innumerables. tener una, digamos, segregación del tema. Sí, por ejemplo, en el caso de Putis, un caso que está también en las alturas de Huanta, ¿no? El año 84 mataron a 124 campesinos. Simplemente la gente bajó con sus banderas blancas, ¿no? Porque todos eran considerados terroristas. Ellos bajaron con sus animales, bandera blanca, y a los pocos días los ejecutaron, ¿no? Los ejecutaron a todos en línea india. Es más, los hicieron cavar antes sus propias tumbas. Entonces, eso es precisamente la segunda gran dinámica que va a atravesar transversalmente todo el escenario surandino o surcentral andino, de tanto Ayacucho. Ahora, los gobiernos, digamos, posteriores, de Alan García, básicamente, ¿no? Hubo un segundo gobierno también de Belaúnde. No hubo realmente un trabajo para acabar con eso de verdad, con un buen trabajo de inteligencia. Mira, lo que ocurrió es que después que se aplasta la rebelión de las alturas de Huanta, de las alturas de Chungui, de Lujanamarca, ¿no? Y también, el de Sora fue victorioso, porque ahí los campesinos mataron a los senderistas, o los senderistas fue mataron una de las más representativas. Una de las más representativas, digamos, de cómo Sendero aplasta a una rebelión campesina, cómo una llamada guerra campesina va en contra del propio campesino. Entonces, todo eso es hasta el año 83. El año 84 va a empezar lo que se llama la resistencia, ¿no? Campesina en el BRAE. Desde ahí se va a irradiar a todo Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, y van a surgir las famosas defensas civil antisubversivas, que van a tener ¿Las rondas campesinas cuándo nacen ahí? No, allá se llama defensa civil antisubversiva. Ok, pero las famosas rondas campesinas. No, es que no hay rondas campesinas. Allá se llama defensa civil antisubversiva. Ya, pero después, la pregunta que le hago es, ¿cuándo nacieron las rondas? Bueno, el año 84. Ya. Pero también para defenderse del terrorismo, ¿no? Todo es para defenderse, para luchar contra Sendero Luminoso. Pero no se llaman rondas campesinas, sino defensa civil antisubversiva. Hoy más conocidas como rondas campesinas. Siguen llamándose comités de autodefensa. Yeah. Ellos van a tener un papel protagónico desde el 84 hasta el 90, 91, en la que viene el gobierno de Fujimori y convierte a la defensa civil antisubversiva, que se había generalizado por todo Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Junín, y los convierte en comités de autodefensa. Nunca se llamaron rondas campesinas, ni hoy. Bueno, hoy día yo voy por todo el Perú y todo el mundo, sobre todo en el tema de la selva, siempre están hablando de las rondas campesinas y ellos se presentan como rondas campesinas. Pero bueno, eso es otro tema. Después de tanto, digamos, ataque terrorista hacia los pueblos y luego llegó acá en Lima, en Tarata, aquí a 2 cuadras, ya la cosa había como sobrepasado los límites. Hablemos de la captura de Abimael Guzmán. ¿Qué nos puedes contar de cómo realmente fue esa captura? Bueno, primero, creo que hablar sobre la captura ya no me corresponde, porque está la gente del GEIN, ¿no? Ellos son los que hicieron la labor de inteligencia para lograr la captura del que llamaban cachetón. Para mí lo que quiero es dar cuenta del significado de la captura. La captura tuvo un significado decisivo para el Perú, ¿no? Son 12 años de terrorismo, ¿no? Sistemático, que fue cancelado con la captura de Guzmán. La captura de Guzmán fue el hecho que logra la derrota de Sendero Luminoso. Es el hecho que derrumba. Se agarraron la cabeza y se acabó el tema. Se acabó el tema. Bueno, pero empezaron a agarrar otras cabezas también más pequeñas. Sí, claro. Antes de la captura hubo... antes y después, ¿no? Sí. Ya. Pero lo importante es antes, ¿no? La desarticulación de varios organismos de Sendero Luminoso, pero lo más importante es el telón de fondo de la captura de Guzmán, es que habían perdido el campo, precisamente porque se generalizó
la defensa civil antisubversiva en todo el teatro principal de Sendero Luminoso. Ahora, ahí sí hubo inteligencia, ¿no? En la captura de Guzmán, por supuesto. ¿Quién estuvo detrás de esa inteligencia? Bueno, el grupo del GEIN, ¿no? ¿El GEIN? ¿Puedes traducirlo? Sí, el Grupo Especial de Inteligencia. Ok, dirigido por Benedicto Jiménez. Fue él con un grupo de élite, de inteligencia de la DINCOTE, los que finalmente logran el 12 de septiembre de 1992. ¿Y por qué? Bueno, obviamente el presidente era Fujimori, Vladimiro Montesinos, muchos aplauden de que ellos lo hicieron. ¿Vladimiro no estaba encima de este señor Jiménez? Bueno, la historia ha demostrado de que no es así. O sea, ¿Vladimiro no era el jefe de Jiménez? No, el jefe de Jiménez era el señor Vidal, el jefe de la DINCOTE. Ya. ¿No? Pero el presidente estaba dirigiendo todo eso, Fujimori. No. Mira, hubo un antecedente el año 91. O sea, no fue Fujimori y en su gobierno que... Fue en su gobierno, pero de la operación... En Palacio. La operación es que Fujimori estaba en Iquitos, pescando. Entonces él no supo del desarrollo de la operación. No, pero un ratito. O sea, usted me está diciendo que un presidente, en medio de una captura, de un trabajo de inteligencia, estaba rascándose la cabeza o pescando, ¿eso es lo que estás diciendo? Sí, así es. El presidente estaba pescando. Y ni siquiera Vladimiro Montesinos... Por favor, eso, discúlpeme con todo respeto, usted es mi invitado, pero eso no le cree nadie. Como un presidente... Todos en el Perú sabemos que el presidente... O sea, ¿no le interesaba ni siquiera? No, lo que pasa porque al final salió en la foto diciendo que él lo había hecho y todo eso. No salió en la foto principal. ¿Cómo? Yo lo vi en el bus, bajó en el bus, que lo había logrado. ¿Cómo? No, estás mal. ¿Usted es antifujimorista? No, simplemente me ciño a los hechos. Ya. O sea, ¿Vladimiro Montesinos no estaba detrás del asunto? Ni Vladimiro Montesinos ni Alberto Fujimori, que era presidente. Esto estuvo a cargo de la Eso es una versión, ¿no? Del grupo del GEIN. El GEIN fue lo que lo hizo. Sin conocimiento de Montesinos ni de Fujimori. Así fue. Eso está en todos los medios. No es una cosa inventada por mí, ¿no? Bueno, ellos yo lo que tengo memoria es los medios de comunicación hablando claramente que el señor presidente de aquella época, Fujimori, estaba dirigiendo la captura, por favor. No era así, porque quien aparece en las primeras escenas que salen en todos los medios nacionales e internacionales es Ketín Vidal, que era el director. Ya, lo que sí no acepto es que usted diga que ellos no sabían nada. No sabían. Al día siguiente se enteraron. Se enteraron como yo me enteré, por la radio. Me parece insólito, ¿eh? Que un presidente así fue. No sepa lo que esté pasando con algo tan importante en el país. Eso es lo que pasó. No lo vamos a cambiar finalmente. Quizás en algún momento lo voy a volver a invitar para ver si hay otra opinión. No, por supuesto que sí. De repente la hay, pero ahí está el mismo. ¿Está seguro que usted no es antifujimorista? No, en estos hechos no se trata de ser fujimorista o antifujimorista. No, porque hay gente que... En los hechos se trata... Cuando yo voy a los medios de comunicación en las provincias, se me tiran encima cada vez que yo hablo algo bueno de Fujimori. Hay una corriente de Fujimori espantosa. Que Fujimori... Quizás usted inteligentemente está... Que ni Fujimori ni Alberto... Tapándolo. Que ni Fujimori ni Montesinos supieron, eso es un dato real. Por eso que ellos no aparecen en la primera fotografía. ¿No? Y por eso que se... Bueno, sería bueno que nos escriban en el Twitter a todos los que nos están siguiendo, a ver qué opinan de lo que está diciendo aquí el caballero. Pero bueno, le seguimos escuchando. Bien. ¿Qué pasa después de la captura de Guzmán? ¿Qué cosa queda para el Perú hoy como los escenarios que se nos vienen? Uno, la captura de Guzmán fue una derrota estratégica, una derrota militar y de contenido político. Todo el Perú saltó de alegría, obviamente con excepción de los senderistas, ¿no? Pero precisamente porque todo el Perú saltó de alegría, todo el mundo sintió la sensación de que esto por fin llegaba a su fin, es que creo que fue una derrota política. Sin embargo, lo que va a ocurrir entre el 92 y 93 va a ser algo inusual, tampoco seguramente va a cuadrar. Al mes de la captura de Guzmán, el mal llamado Pensamiento de Gonzalo, lo va a visitar Vladimiro Montesinos. El mes de octubre, para iniciar conversaciones académicas. Así lo llamó, incluido torta, incluido música de Frank Sinatra para la esposa Elena Iparraguirre, que era la segunda del Buró Político de Sendero Luminoso.
Todo eso va a rematar ¿en qué? En la carta que lee a Abimael Guzmán ante las cámaras el día 6 de octubre del ¿Qué año 93. decía más o menos? Que solicitaba conversaciones con el presidente Alberto Fujimori para un acuerdo de paz. ¿Eso por quién fue labrado? Fue labrado por el CIN. Fue el propio Primero Montesinos quien fue a visitar a Abimael Guzmán. Hoy se ve como un pecado decir que hay que conversar con los senderistas, ¿cierto? Pero sin embargo fue el segundo hombre del gobierno de Fujimori quien iniciaron las conversaciones académicas. Obviamente de académico no tenía absolutamente nada, lo que era una negociación, ¿no? Y eso es lo que se tradujo el 6 de octubre del año 93 en que Abimael Guzmán con su comisión política atrás, o su comité central, sale pidiendo conversaciones para un acuerdo de paz. ¿Que nunca hubo acuerdo de paz? Por supuesto que nunca lo hubo, porque en realidad fue un gesto. La idea, el objetivo era lograr que, como hablaba Abimael Guzmán antes de los senderistas, era un mensaje para los senderistas, era de que cese las acciones armadas. Y sea eso el hecho clave de la derrota de Sendero. Sin embargo, las cosas no salieron como se había pensado y esto provocó la ruptura de Sendero. Un sector del senderismo no... Ahora, ¿usted celebra esa captura? Pero por supuesto, sin duda alguna no estaríamos hoy hablando acá, ¿no? Quizás estaríamos en un gobierno totalitario, fundamentalista, ¿no? Y seguramente también con un genocidio masivo en el Perú. O sea, Sendero Luminoso fuera nuestro enemigo y había que derrotarlo. Y enhorabuena de que su captura se haya producido el 12 de septiembre del 92. ¿No? Y me parece que era correcto que tampoco tenga conocimiento Montesinos ni Fujimori, porque ellos pudieran haber dado una orden de no capturarlo, ¿no? Por lo tanto, porque eso es lo que ocurrió el año 91. Se habla de una contraorden para evitar que se produzca una operación en torno a una de las viviendas en la Jaime, según todo su análisis y como especialista, y para terminar, porque el tiempo siempre nos gana, ¿cuál es su reflexión con respecto a esta captura? Mi reflexión es la siguiente. 25 años después. Yo creo que estamos frente a un senderismo que, si bien no aceptó que ya no es posible volver a una nueva aventura violentista, sin embargo, ellos ahora están en pos de su participación electoral. ¿No? Desde el año 2009, que crearon el Movadef, y el año 2015, que crearon el FUDEP, ¿no? Que son movimientos donde están presentes la mayor parte de ellos, lo que ellos quieren ahora es incorporarse a la vida política del país. ¿Eso significa qué? Que ya no hay, que definitivamente Sendero ha dejado de ser una amenaza a la seguridad nacional, a la posibilidad de que podamos volver a tener... Si ellos hubiesen hecho eso desde el comienzo, hubiésemos evitado todo esto. Bueno, era imposible, ¿no? Era imposible que eso lo hagan, porque ellos se creían... Bueno, si lo hubiesen hecho democráticamente, podían exponer sus Ellos se creían ideas. victoriosos a julio del 92. Celebraron el llamado equilibrio estratégico, ¿no? Y obviamente 3 meses después le cayó la captura a Guzmán. Quizás una última de últimas preguntas. ¿Tenemos los ciudadanos que sentirnos temerosos con un resurgimiento de ese terrorismo que se vivió por muchos años? Yo creo que no? No existe la posibilidad de eso. ¿Por qué? Mira, ellos lograron recolectar... Yo escucho en las regiones como que está brotando por aquí, por allá. Yo doy mi punto de vista, no el de las regiones, sino mi punto de vista. Claro. Mire, pero usted como especialista no ha escuchado lo escucho, que hay por algunos supuesto brotes por aquí, por allá. No, no hay brotes. Lo del BRAE está vinculado al narcotráfico, ¿no? Los hermanos Quispe Palomino son una firma del narcotráfico. No tiene nada que ver con... No, pero el narcotráfico siempre ha solventado el terrorismo. Sí, pero ahora... No tiene nada que ver. Hoy ya no. En los años 84 hasta el 96 sí tuvieron una alianza, un sector del narcotráfico con el Comité Regional del Guayana, que fue Artemio. Ese fue el nexo con Sendero Luminoso. Pero en el BRAE no hubo una alianza entre Sendero y el narcotráfico, ¿no? Bien, lo que yo veo es lo siguiente. Lo que veo es que ya no es posible que Sendero vuelva al accionar armado, porque ha sacado a toda su gente de la clandestinidad, los ha hecho firmar los planillones del Movadef, todos han dado sus nombres, sus apellidos, su DNI, su firma y los datos abiertos. Entonces, alguien que quiere volver a la lucha armada, ¿no? Tiene que estar en la clandestinidad, no va a estar entregando sus nombres y sus firmas, ¿no? Para ser conocidos
justamente en esta huelga magisterial que pasó hace poco, salieron todos los nombres de los profesores que han purgado condena en prisiones del país. Entonces, yo creo que en ese sentido ellos están visibilizándose, ¿no? ¿Por qué? Porque su apuesta ahora es participar del sistema democrático. Entonces, lo que nosotros debemos exigirle es, 1, nunca más a la violencia; 2, el pensamiento Gonzalo tiene que ser anulado de su credo, de su ideario; y 3, que respeten el régimen democrático. Ahora, entonces usted está tranquilo, que no va a haber brote. Si es que el país lamentablemente no está actuando como yo estoy pensando. El país más bien ha radicalizado su ley de apología, ha radicalizado, ¿no?, que ningún profesor que haya purgado condena por terrorismo debe enseñar. Entonces, obviamente que eso los lleva a estar fuera del sistema. Esperemos que, según lo que usted dice, haya existido una buena reflexión con respecto a los terroristas. No, lo que ellos quieren es borrón y cuenta nueva. Yo estaría muy atento, ¿no? Pero por supuesto que tenemos que estar atentos. Por supuesto, porque claro si no, fue bueno que le pregunte cómo empezó todo esto, porque los gobiernos anteriores no se dieron cuenta o no se quisieron dar cuenta. No cometamos los mismos errores. Muchas gracias por estar aquí, muy amable, Jaime, bendiciones, y retornamos después de este corte. Ya es tiempo de que te enteres de lo que verdaderamente pasa en el fondo del país. No te dejes engañar. Lee La Pepa. En la política de Claudio Sola, no a la ideología de género en las Fuerzas Armadas. Unidos al ministro, no permitamos que la subversión de valores desmenuzca a nuestras fuerzas militares. En el liberalismo de Alberto Mansuetti, conoce a los presidentes desechables. La corrupción a gran escala es el resultado inevitable del estatismo a gran escala. En la editorial de Dante Ramos, entérate que lo que se ve es solo una parte de lo que no se debe dejar de ver. Conoce la ideología de Patria Roja y Movadef. Familia. ¿Se considera usted una persona que tiene un matrimonio feliz? Conoce el diseño de Dios para tu matrimonio. Moda. En el Styling de Duni Ibáñez. Descubre los tips de maquillaje para mujeres ocupadas. No te lo puedes perder. En la farándula de Bettino Neto, no dejes de conocer las 3 entradas más grandes al mundo de la actuación. También en La Pepa, conoce más de cerca la nueva ciudad que se está construyendo y que está conmocionando a todos los peruanos. La Nueva Lima. La primera ciudad tecnológica del Perú. A un precio de regalo. En las novedades de Juan Carlos Schelke, entérate de cómo todo jugó a favor de Perú para ubicarse cuarto en clasificatorias Rusia 2018. En teología, descubre verdaderamente cuál es la igualdad religiosa y no te dejes engañar. En los deportes de Héctor Padilla, Perú, quiero verte otra vez en el Mundial. En las anécdotas de Diego Blas, conoce más de cerca el momento que nuestra selección está pasando. Basta de mentiras y medias verdades. Lee el diario La Pepa, para que sepas lo que otros te quieren ocultar. A solo un nuevo sol. Lima se ha vuelto inhabitable. Sin embargo, una nueva ciudad se está construyendo. Les presentamos La Nueva Lima. Una ciudad de 3.000 hectáreas para 150.000 residentes en sus primeras etapas. 40% de áreas verdes y mucho espacio para transitar. A un precio justo. Un 50% más bajo del valor que el mercado está ofreciendo. Hogares, condominios, colegios, universidades, centro de convenciones, centros comerciales, Olympic Center para deportes, clínicas, supermercados, energía alternativa eléctrica y solar, agua potable directa del caño al vaso, autopistas sin parar, desagües ecológicos, un terrapuerto y un moderno y gran aeropuerto. Como hoy, 12 de septiembre de 1992, fue la captura de Abimael Guzmán. Es por eso que hemos decidido salir a las calles para preguntarle a la gente qué es lo que opina sobre este acontecimiento. La peor porquería que había podido pasarle a este país. Debería pudrirse en la cárcel ese señor. Que nunca salga a destruir el país. Que siga adentro, pudriéndose. ¿Usted sabe qué ocurrió el 12 de septiembre de 1992? Por supuesto, fue la captura de Abimael Guzmán Reynoso y toda su cúpula. A manos del general Quetín Vidal, pero también hay que reconocer que al general Quetín Vidal le dio todas las facilidades el gobierno de Alberto Fujimori, porque no se puede tampoco obviar eso. Bien, está bien que lo capturaron, pues, señor que nos hizo mucho daño acá en el Perú. Bueno, fue una cosa positiva porque desde ahí empezó la pacificación del país, porque antes habíamos vivido una situación muy crítica. Fue una gran
una gran hazaña en este país que estaba viviendo sumido en el terror. Fue una captura bastante acertada, porque si no lo hubieran capturado, seguíamos con el terrorismo. Ay, no debe salir porque está viniendo otra vez terrorismo. Y ya sale pues la LECA, ya sale. En octubre sale también el Ismael. Ay, yo no, verdad que tenemos miedo con mis hijos también, ¿no? Bueno, yo pienso que ha sido lo mejor que ha podido pasar porque hacía mucho daño, ¿no? Me acuerdo de la última, la de Tarata, ¿se acuerdan? Ahí lloraron todos los pitucos. Hola, ¿cómo están amigos? ¿Qué tal? Vamos a seguir aquí con nuestro programa Yo Claudio. Gracias por estar en la sintonía. Estamos una vez más con Humberto Pérez Fray. Hoy, bueno, como todos los años, pero en especialmente este día, vamos a hablar con Humberto, quien ha estado presente ahí en este espacio, en este evento, en esta reunión en el Parque Kennedy y luego en Tarata, para un poquito recordar, pero no con el tema morbo, sino una reflexión. Que podamos reflexionar acerca de esto para que nunca más en el Perú, tengamos esto tan terrible, ¿no? Recuerdo a mi madre que, muerta de nervios, decía: no te apoyes en los autos. Cuando veas un auto, siendo yo un miraflorino, anda alrededor de los autos, aléjate como. Y usted dirá que ¿por qué tu madre te decía eso? Porque podía explotar, porque ese auto que estaba ahí podía ser un coche de bomba. Humberto, ¿cómo estás? Gracias por estar una vez más aquí. Gracias, Claudio. Nuevamente contigo. Terrible aquellos tiempos, ¿no? Bueno, realmente terrible, porque por eso que se llamó terrorismo, ¿no? Porque la gente salía de su casa. Acordémonos que todavía los mecanismos de comunicación no eran tan fluidos como hoy en día. Los padres se quedaban intranquilos porque decían, bueno, ¿y mi hijo? ¿No? ¿Volverá? ¿No volverá? Así como hoy en día los padres están preocupados por sus hijos cuando salen con sus celulares de última generación y desgraciadamente no saben si los van a matar para robárselo. En ese entonces era el tema de los coches bomba. Así que a mí me tocó vivirlo. Bueno, yo viví toda mi vida acá en Lima y momentos muy lamentables, ¿no? Que ojalá pues podamos de una vez cerrar la página, tirar la mochila, la pesada mochila del pasado y mirar hacia adelante con optimismo, ¿no? ¿Qué reflexión para todos los jóvenes, para toda la gente 25 años después? Bueno, como ya lo dije el día de ayer, me gustaría que, y lo voy a repetir cada vez que pueda, me gustaría que los jóvenes pues, recurran a sus referentes, los padres, que son los que vivieron, los que les tocó vivir esto en esos años, ¿no? Entre los 80 y el 2000. Yo creo que ellos tienen que recurrir a la experiencia, al conocimiento de ellos para que los pongan en contexto de lo que fue esos momentos, ¿no? Y que ellos no caigan en esas garras y que son a veces cuando tienen 20, 25 años son fácilmente captados por esta gente, ¿no? Bueno, como te decía en el programa del día de ayer, yo creo que los jóvenes tienen que recurrir a sus padres para que ellos les cuenten lo que nos tocó vivir en esos años aciagos, ¿no? Del terrorismo, en donde nuestras Fuerzas Armadas fueron diezmadas, donde muchas poblaciones fueron asoladas y donde los limeños que creíamos que ese era un problema que estaba lejos de nosotros, lo sentimos en carne propia cuando comenzaron a volar coches bomba en Lima. Yo tuve la oportunidad en el año 91 de incursionar en el negocio del transporte urbano y recuerdo que los vehículos que yo tenía transitaban por San Juan de Lurigancho. Y cada vez que Sendero Luminoso convocaba un paro armado, nadie quería salir a trabajar. Nosotros salíamos, ¿no? Pero cuando nos enterábamos que habían quemado un carro de alguna línea de la competencia, inmediatamente dábamos instrucciones pues, que la gente se replegara, ¿no? Esa fue la vida que nos tocó vivir entre los 80 y 2000 y que esperemos que nunca más vuelva, ¿no? Ahora, hablemos un poquito del Movadef y su deseo, digamos, de incursionar en la política por la vía democrática, ¿no? Tú como liberal, me imagino que estás en total acuerdo que ellos participen, pero también como una persona que has vivido el terrorismo en carne propia, ¿cómo lo ves? Porque me imagino que hay una lucha ahí, ¿no? Es muy difícil, en realidad hay un conflicto interno porque uno dice,
por un lado, por cuestiones, digamos, de convicción, bueno, que participen en la vida política y que sean derrotados en las urnas. Porque yo estoy seguro que pero qué peligroso, ¿no? La mayoría de peruanos no quiere eso. Qué peligroso, ¿no? Sí, pues es muy peligroso, pero la vida es así, ¿no? Porque los rojos lo podrían hasta apoyar, ¿no? Yo no creo realmente el peruano que ha podido disfrutar de los beneficios del libre mercado, del progreso, de las inversiones, de la tecnología que ha llegado últimamente y que los tiene totalmente, a veces, absorbidos a los jóvenes, no se van a dejar llevar por ese tipo de cosas, ¿no? Pero siempre hay un peligro latente de que un pequeño porcentaje los apoye. Lo que sí te puedo decir es que es muy difícil, digamos, arrancar de raíz los sentimientos encontrados que uno que afloran en uno cuando recuerda esos momentos difíciles que nos tocó vivir, ¿no? Ahora, si tú te encontraras con un muchacho que quiere o que ha sido cautivado por esta idea del Movadef, ¿qué le dirías? Mira, esa situación me ha pasado, y no solamente con muchachos que podrían estar seducidos por la ideología de la gente de Movadef, sino que yo, cuando fui administrador del mercado mayorista en La Parada, tuve oportunidad de negociar y de discutir, intercambiar puntos de vista con personas que pertenecían a determinados grupos, cuya leyenda negra era que pertenecían o al MRTA o al Sendero Luminoso. Entonces, lo único que hay que tener es la firmeza en las convicciones, hay que mirarlo a los ojos y decirle las cosas que uno piensa, sin miedo. Eso creo que fue lo que me hizo a mí ganar tanta, digamos, aceptación por ese mundo complicado y violento que en ese momento era La Parada, ¿no? Yo tuve mucho éxito en ese sentido, ¿no? Lima lo vivió muy fuerte con lo de Tarata. Bueno, las regiones tipo Ayacucho y otras lo vivieron por muchos años hasta que en Tarata, digamos, explosionó, ¿no? Tú desde una perspectiva, digamos, limeña o nacional, ¿no? ¿Qué hacer para que esto nunca más, pero nunca más vuelva a ocurrir? Bueno, lo que hay que hacer es lo que no hicieron nuestros gobernantes del 80 para atrás, ¿no? El Perú en los años 60 era visto como un país con grandes perspectivas de desarrollo, con un producto interno mayor que el de Corea, con un desarrollo mucho mayor que muchos países que hoy en día son potencias. Desgraciadamente, la falta de calidad en la clase política de nuestro país no permitió que ese tipo de cosas se dieran acá, ¿no? Mientras que otros países en 25 años se convertían en potencias mundiales, nosotros siempre nos quedamos en lo mismo, dando vueltas en lo mismo y no saliendo de esa mediocridad y esa falta de visión de largo plazo que tenemos que tener para poder forjar un país en donde las oportunidades, casualmente las oportunidades, eviten que eso pase. O sea, tú dices que si hubiese prosperidad en los pueblos, en la gente, definitivamente no va a haber digamos, un espacio para... Caldo de cultivo. Un caldo de cultivo para decir vamos al terrorismo o a un reclamo violento, digamos. Claro, así es. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Claudio. Humberto, espero siempre tenerte aquí con nosotros. Vamos a un corte comercial, gracias por estar en la sintonía. Esto es tu programa Yo Claudio por RBC. Estamos todos los días a las 10 de la noche. Pasa la voz porque vamos a siempre tener muy buenas cosas para ti. Ya es tiempo de que te enteres de lo que verdaderamente pasa en el fondo del país. No te dejes engañar. Lee La Pepa. En la política de Claudio Sola, no a la ideología de género en las Fuerzas Armadas. Unidos al ministro, no permitamos que la subversión de valores desmenuzca a nuestras fuerzas militares. En el liberalismo de Alberto Mansuetti, conoce a los presidentes desechables. La corrupción a gran escala es el resultado inevitable del estatismo a gran escala. En la editorial de Dante Ramos, entérate que lo que se ve es solo una parte de lo que no se debe dejar de ver. Conoce la ideología de Patria Roja y Movadef. Familia. ¿Se considera usted una persona que tiene un matrimonio feliz? Conoce el diseño de Dios para tu matrimonio. Moda. En el styling de Duni Ibáñez. Descubre los tips de maquillaje para mujeres ocupadas. No te lo puedes perder. En la farándula de Betino Neto, no dejes de conocer las 3 entradas más grandes al mundo de la actuación. También en La Pepa, conoce más de cerca la nueva ciudad que se está construyendo y que está conmocionando a todos los peruanos. La Nueva Lima. La primera ciudad tecnológica del Perú. A un precio de regalo. En las novedades de Juan Carlos Schelke, entérate de cómo todo jugó a favor de Perú para ubicarse cuarto en clasificatorias Rusia 2018. En teología, descubre verdaderamente cuál es la igualdad religiosa y no te dejes engañar. En los deportes de Héctor Padilla, Perú, quiero verte otra vez en el Mundial. En las anécdotas de Diego Blas, conoce más de cerca el momento que nuestra selección está pasando. Basta de mentiras y medias verdades. Lee el diario La Pepa, para que sepas lo que otros te quieren ocultar. A solo un nuevo sol.
Lima se ha vuelto inhabitable. Sin embargo, una nueva ciudad se está construyendo. Les presentamos la Nueva Lima. Una ciudad de 3.000 hectáreas para 150.000 residentes en sus primeras etapas. 40% de áreas verdes y mucho espacio para transitar a un precio justo, un 50% más bajo del valor que el mercado está ofreciendo. Hogares, condominios, colegios, universidades, centro de convenciones, centros comerciales, Olympic Center para deportes, clínicas, supermercados, energía alternativa eléctrica y solar, agua potable directa del caño al vaso, autopistas sin parar, desagües ecológicos, un terrapuerto y un moderno y gran aeropuerto. Sé tú también dueño de una Nueva Lima, la primera ciudad tecnoecológica del país. Sola, construyendo un Perú nuevo. Para más información, ingresa a nuestra página web www.nuevalima.com. Bueno, han sido 2 días, digamos, iniciales del programa Yo Claudio. Teníamos que hablar del tema del terrorismo por el 11 de septiembre y las Torres Gemelas. Teníamos que hablar del 12 de septiembre, captura de Abimael Guzmán. Y bueno, nuestro equipo ha tenido a bien de trabajar una reflexión que yo voy a permitirme leérselas a ustedes. Es una reflexión que quiero que la escuchen de corazón a corazón, porque creo que es muy atinada para, digamos, tener un país diferente, para tener, como siempre estamos diciendo, un Perú nuevo, tener una reflexión para nunca más volver a ver todo lo que hemos visto en estos últimos años. En primer lugar, hay que definir lo que es realmente el terrorismo. El terrorismo significa toda forma de violencia política cuyo fin es atentar contra el Estado de Derecho, la seguridad pública y la tranquilidad de los ciudadanos. Todos sabemos la verdad. Algunos, como costumbre, la quieren ocultar o minimizar, pero poniendo la verdad por delante, como nuestro eslogan, debemos decir claramente que el terrorismo fue terrible. Es terrible. Fue asesino, fue socio del narcotráfico, fue un movimiento desquiciado, dejó miles de viudas, miles de huérfanos, aumentó el nivel de pobreza, destruyó la infraestructura de todos, nuestros sueños, en muchos casos, familias que fueron resquebrajadas. Y lo más importante, contaminó a nuestros jóvenes y a la sociedad peruana en general. Pero no podemos referirnos al terrorismo como quien se refiere a una tormenta que solamente pasa, destruye y después vuelve la calma. No, en ninguna forma. Porque el terrorismo es cobarde, se esconde, se camufla, se mimetiza en la sociedad, se reagrupa, se disfraza y como una bacteria penetra en gremios para querer ganar el poder. Por eso le hablo a los jóvenes que me están escuchando, a los jóvenes del Perú que quizás están siendo cautivados por la idea del Movadef y el pensamiento Gonzalo. No se dejen engañar, no importa cuán hartos estén de los políticos que dirigen nuestro país, no importa si están o no de acuerdo con las leyes que nos atormentan, no importa si ven que hoy faltan oportunidades, aunque es terrible que no hayan oportunidades. El terrorismo no es la solución, muchachos. Amigos, donde usted esté escuchando este programa, el terrorismo no es la solución, porque el terrorismo mata y todos tenemos que defender la vida y no la muerte. Porque el terrorismo divide y todos aspiramos a tener un Perú unido, no un Perú dividido. Porque el terrorismo es oscuridad y todos buscamos finalmente tener luz al final del túnel. Porque el terrorismo destruye y todos queremos construir nuevas bases para un futuro mejor. Porque el terrorismo miente, mientras que todos queremos terminar con la mentira y con la corrupción. Esa es la verdad de lo que sucedió. Lo hemos escuchado con nuestros invitados, ustedes ya lo conocen. La verdad de lo que debemos evitar que suceda. El Perú tiene que cambiar. Les pregunto, ¿tiene que cambiar? Sí, es verdad, hay que cambiarlo. Debemos terminar
con la clase política para siempre? Esta clase política corrupta, sí, es verdad, hay que terminarla. ¿Debemos extirpar la corrupción? Por supuesto, hay que acabar con eso también. ¿Le queremos ganar a la guerra de la mentira? Por supuesto que sí, y lo podemos hacer. Pero para ello, queridos amigos, debemos darnos cuenta que ese nuevo Perú, ese Perú nuevo que todos queremos, que ese Perú vuelva a nacer, tiene que volver a nacer con nuevas autoridades. En la amistad, en el respeto, en el orden, en la familia, muy importante, en los valores. Y solo es posible si cerramos hoy en nuestras mentes y corazones toda puerta al terrorismo, no importa si sea aún solamente ideológicamente. Nada realmente es imposible. Nosotros podemos hacer el cambio si nosotros hoy día nos disponemos a pensar en una cultura de paz y no en una cultura del miedo o una cultura del terror. Y todo es posible cuando nos unimos. Y nos unimos para vencerlo primero en la mente y en el corazón. Por eso caminemos hacia un Perú nuevo. Juntos, y juntos digamos, terrorismo nunca más. Muchísimas gracias por haber estado estos 2 días con nosotros y mañana vamos a continuar. Pero antes quiero agradecer a todos nuestros auspiciadores, empezando por La Nueva Lima. Gracias por siempre auspiciar este programa. Invitamos a todos los que quieran ser parte de La Nueva Lima. Estamos viendo que mucha gente está yendo al kilómetro 120 de la Panamericana Sur a comprar sus lotes de 500 metros cuadrados en esta nueva ciudad tecnoecológica que ustedes han visto en la publicidad. En este mes por solo $17,000 al cash, $22,500 al crédito, sin intereses. Así que vayan a Mar de Plata 127, llamen a los teléfonos que ustedes han visto en pantalla o acérquense al kilómetro 120 de la Panamericana Sur, 10 minutos del Boulevard de Asia, y ahí van a encontrar a La Nueva Ciudad, nuestro auspiciador. Gracias también a La Pepa, esta Pepa que siempre nos ayuda, es un periódico liberal, capitalista, que nos enseña todo lo que es los principios y valores del capitalismo y la prosperidad. Lo pueden adquirir todas las semanas en su kiosco favorito. Es un semanario de un sol que le va a abrir la mente y el corazón. Y finalmente, como siempre, vamos con las 5 noticias del día gracias a CIR Noticias. Nos vemos mañana. Bendiciones. Se cumplen 25 años de la captura del siglo. Un día como hoy, en 1992, el Grupo Especial de Inteligencia capturó al máximo representante del terrorismo en el Perú. Abimael Guzmán Reynoso, conocido como el Camarada Gonzalo, fue capturado en una casa de Surquillo, donde permaneció oculto por varios meses. El cabecilla de Sendero Luminoso actualmente cumple cadena perpetua y para tranquilidad de los peruanos permanecerá ahí hasta el día de su muerte. Ex integrantes del GEIN recibieron homenaje. En la mañana se realizó la ceremonia conmemorativa en el Poder Legislativo, pues tras 25 años de la captura de Abimael Guzmán, los valientes integrantes que conformaron en ese entonces el Grupo Especial de Inteligencia fueron galardonados con la Medalla del Congreso de la República por su trascendental operación contra el líder de Sendero Luminoso. Planta de leche es clausurada por insalubridad. Miembros de la Policía Fiscal, el Ministerio Público y la Dirección General de Salud clausuraron la planta de la empresa Laibe, que está ubicada en Santa Clara, en el distrito de Ate. Digesa confirmó la existencia de insectos y otros agentes que atentan contra la salud del ser humano. Por ello se tomó la decisión de suspender la producción en ese lugar. Asociación Deportiva de Fútbol Profesional suspendería el torneo por las eliminatorias. El máximo ente del fútbol peruano es consciente de lo que se vive actualmente. Por ello se decidió que las fechas 6 y fecha 7 del torneo clausura, que se jugarán entre el 26 de septiembre y el 2 de octubre, podrán reprogramarse para quincena de octubre e inicios de noviembre, respectivamente. Arturo Vázquez, presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, afirmó que basta con tener un futbolista convocado para que el equipo pueda suspender sus compromisos deportivos. Sporting Cristal inaugura nuevo bus. El cuadro celeste se puso a la altura de los clubes europeos, pues en su último partido presentaron un ómnibus bien pintoresco.
Este bus cuenta con las mejores condiciones para el transporte cómodo de sus jugadores y de todo el comando técnico. Mediante ello, la institución intenta motivar al plantel para conseguir mejores resultados. Y no te olvides que puedes encontrar estas y más noticias en nuestra página web www.cir.p.